Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Quiero invitar a que abra su Biblia en Colosenses capítulo 3, versos 20 y 21. Colosenses capítulo 3, versos 20 y 21. Esta es una pequeña porción de la Escritura, muy rica, muy contundente, porque está en todo un contexto que hemos venido desarrollando. Y quiero invitarles a leerlo. Dice así: Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. La semana pasada comencé un bloque pequeño dentro de toda la carta a Colosenses y estuvimos viendo cómo el Señor busca que la iglesia viva sus relaciones familiares de la manera como Dios las quiere. Y esto es muy importante entenderlo también dentro del contexto mayor de la carta de Colosenses, porque la carta de Colosenses está hablando sobre la supremacía de Cristo, sobre la preeminencia de Cristo, sobre la importancia y la gloria del Hijo, la gloria de la segunda persona de la Trinidad, quien vino a este mundo a encarnarse, a vivir una vida para que nosotros fuésemos redimidos. Fue muerto, fue crucificado y resucitado y glorificado para que la iglesia viva una vida diferente, una vida en abundancia. Y eso es muy importante, abrazarlo en el corazón y tenerlo ahí muy arraigado, porque si nosotros nos acercamos a los textos que hemos estado viendo en las últimas semanas, sin comprender de fondo que esto se trata de Cristo y se trata de su gloria, y también entender que no es que Dios solamente nos diga lo que tenemos que hacer, sino es el mismo Cristo quien nos ayuda en esta transformación. Si nosotros no abrazamos esa verdad que está en todo el contexto, esto puede transformarse en una carga gravosa, difícil de llevar, como es la religión. La religión es un montón de dogmas, un montón de reglas que nos dicen lo que tenemos que hacer para en algún minuto alcanzar el favor de Dios. Mas el Evangelio es totalmente diferente. Eso hace único el Evangelio de Cristo, que es la gloria de Dios manifestada en este mundo en la misericordia dada a los hombres en Cristo Jesús. Y lo que Él nos pide es simplemente la reciprocidad en una actitud de agradecimiento por todo lo que el Señor ha hecho. Y lo que Él nos pide es que vivamos de acuerdo a su voluntad. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y esto se trata simplemente y profundamente de cuánto al final amamos a Dios y amamos a Cristo, que murió por nosotros. Y en el contexto principal, vimos que la palabra de Dios nos estaba enseñando que la iglesia debe vivir a nivel de las relaciones familiares 3 relaciones que deben mostrar a Cristo. Vimos la semana pasada sobre la relación de esposos y esposas. Y vimos esa relación, cuán importante es entender que ellos reflejan a Cristo. El esposo debe reflejar al Señor en el amor, en cuanto ama y cómo ama a la iglesia. Así debe también, Cristo ama a la iglesia, el hombre debe amar a su esposa. Y la esposa debe mostrar y reflejar a Cristo en la sumisión, como Cristo se sometió al Padre de manera irrestricta, de manera profunda y real. Y esto es importante entenderlo para poder ver el texto de hoy día. Porque hay 3 relaciones que estamos estudiando, de padres, de esposos y esposas, padres e hijos, y la próxima semana sobre siervos y amos o jefes y empleados, que podría ser una analogía un poco similar. Pero acá en la práctica, lo que quiero que usted entienda, que el contexto de lo que vamos a ver hoy día tiene mucha relación con lo de la semana pasada. Y para esto quiero que este texto que está ahí en la pantalla, ¿me ayudas a avanzarlo? Porque no está funcionando. Por favor, el que avanza, el siguiente. El texto, sí, ahí está. Este texto que acabamos de leer está mostrando la segunda relación importante. Aquí hay adultos, la mayoría son adultos, pero también hay algunos que son hijos. Y es muy importante que vamos a ver este tema para que veamos lo práctico y real que debe ser la relación de padres y hijos, como también una demostración de la relación de Cristo y Dios, ¿no? Este texto que está haciendo ahí referencia, el verso 20-21, está en el mismo contexto que cité la semana pasada. ¿Cuál era el texto que estaba antes del versículo 18? ¿Se acuerdan? Bien, muy bien. Nos sorprendimos la semana pasada, ¿cierto? Que antes del 18 estaba el 17.
Y quiero, por favor, que mire usted el texto 17 que vamos a ver en la pantalla. El versículo 17 que está ahí. Avánzalo, por favor, hasta el texto 17 de Colosenses. Ahí está. Capítulo 3. Dice así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacemos en la relación de esposo y esposa, todo lo que hacemos en la relación de padres e hijos, todo lo que hacemos en la relación de siervos y esclavos o amos y siervos, ¿cierto? Debe hacerse bajo esta mirada. Todo lo que hacemos de hecho o de palabra lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Y eso es muy importante porque si yo hago algo, ya sea en mi rol de padre o un hijo hace algo en el rol de hijo, lo debe hacer para Dios, para el Señor. Y eso es lo que nos está manifestando ahí. Por lo tanto, tenemos a Jesús, al Señor Jesús como el modelo, pero también tenemos al Señor Jesús como la fuerza. El Señor Jesús es el modelo perfecto para padres e hijos. Y al mismo tiempo es la fuerza necesaria. Él nos da el poder necesario para poder vivir esta realidad. Tener a Jesús como el modelo en la relación de padres e hijos nos va a dar cuenta, nos va a mostrar más bien que hay una manera de hacer las cosas, pero no solo una manera externa, sino también una motivación correcta para hacer las cosas. Jesús es el modelo de un amor que se entrega hasta la muerte, como lo veíamos la semana pasada en el rol de esposo, ¿cierto? Jesús es el modelo de amor que se entrega hasta la muerte y también y al mismo tiempo es una vida de sujeción que lo hace perfecto en todo. Cristo es el perfecto ejemplo de sumisión y el perfecto ejemplo de amor. Y en ese sentido, de la misma manera, nos va a servir para entender lo que deben hacer los hijos y los padres en cuanto a sus relaciones. Como les decía también, Jesús es nuestra fuerza, no solo el modelo. Colosenses 1:27, por favor búsquelo en su Biblia, Colosenses 1:27. Me avisa cuando lo tenga, por favor. Colosenses 1:27. No está funcionando el pasador, por favor, busca el texto. Ahí está. Colosenses 1:27. Hace referencia a que Jesús no es solo el modelo, sino que también Él está en nosotros. Dice, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si los padres queremos ser padres conforme a la voluntad de Dios y los hijos quieren ser hijos conforme a la voluntad de Dios, van a necesitar no solo saber cómo se hacen las cosas, sino también tener la capacidad en su corazón para poder rendirse a la palabra de Dios. ¿Y qué es eso? ¿De dónde viene? Solo es Cristo. Cristo en nosotros, habitando en nosotros, su poder, su presencia en nosotros, nos capacita para poder vivir esta vida. Y esto es muy importante. Porque si no, al corto andar, ya sea en las relaciones de esposo o esposa, o padres e hijos, viene un desaliento. Porque si todo lo hacemos conforme a las fuerzas que tenemos, muchos de nosotros hemos vivido experiencias difíciles en lo matrimonial y también en la relación de padres e hijos. Y quizás muchas veces nos hemos propuesto hacer la voluntad de Dios. Y hemos dicho, esta vez, ahora sí que lo hago, ahora sí, nos comprometemos, damos pasos de fe, muchas veces convencidos de que podemos hacer las cosas. Pero si no dependemos de Cristo en nosotros, si no dependemos de Dios en nosotros, esa fuerza se agota rápidamente. Necesitamos del Señor, necesitamos estar en comunión con Dios. El hombre, dice la Escritura, que debe amar a la iglesia como Cristo amó a la iglesia. Y si usted se da cuenta, no es un pequeño estándar. El Señor no piensa así. El Señor no nos dice, mira, yo quiero que mejores un poquitito más. Yo quiero que seas un poquitito mejor padre. Yo quiero que seas un poquitito mejor hijo. Quiero que seas un poquitito mejor esposo, un poquitito mejor esposa. No, la Biblia no dice así en ninguna parte. Él dice, sed santos como yo soy santo. El estándar de Dios es elevadísimo. Y si yo miro la Biblia solamente desde esa perspectiva, esto se hace tan gravoso que muchos se desalientan y dicen, jamás voy a llegar a hacer lo que Cristo hizo.
Si no consideramos que Cristo es el poder de Dios en nosotros, si no comprendemos que el Señor obra en su pueblo, esto puede ser una cosa muy difícil de sobrellevar. Y cuando hablamos de relaciones de padres e hijos, esto también es relevante. Los papás queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cierto, padres? ¿Cierto que queremos lo mejor? Pero no es simple. Una de las empresas más complejas que Dios nos ha encomendado en la vida, además del matrimonio, es la crianza de nuestros hijos. Como lo enseñé la semana pasada cuando hablábamos sobre la ira, y tratamos en los discipulados de la mañana, el tema de la ira. Y yo les dije, les tengo una mala noticia. No hay tratamiento, no hay pastilla, no hay ningún método que pueda entrar al origen del problema en tu hijo, porque el problema está en el corazón. Y no hay medicamento, no hay tratamiento psicológico, no hay terapia que pueda entrar al corazón de alguien. Esa es una mala noticia. Nosotros como papás no podemos entrar al corazón de ellos. El único que puede entrar al corazón de nuestros hijos es Dios. Y si pensamos en eso y pensamos lo mismo en la relación de esposo y esposa, es igual. No hay técnica, no hay maneras que podamos utilizar para cambiar el corazón del otro. Solo Cristo lo hace. Solo Cristo. Pero también pasa lo siguiente. Como padres tampoco somos perfectos. Y no hay nadie que pueda hacernos mejores padres desde nuestro corazón que solo Cristo. Y eso tenemos que abrazarlo aquí y dejarlo en nuestro corazón, porque de verdad es una difícil tarea, es muy complejo. Pero también tengo que decir algo que quizás puede ser en algunos sentidos un tanto duro o difícil. Si usted se da cuenta, el contexto de la crianza de padres e hijos está en el contexto de una familia donde hay un hombre y una mujer casados en una familia. Dios diseñó esto donde hay un hombre y una mujer criando a hijos. Ese es el orden que Dios instituyó. Y claramente vemos que a veces hay situaciones donde eso no se da, por distintas razones. No se da. Pero Dios diseñó originalmente que el mejor resultado se puede obtener, Dios mediante, cuando están ambas partes. Pastor, ¿y esto por qué lo dice? No, los que no tenemos, no estamos en pareja, ¿estamos crucificados? No estoy diciendo eso. Pero sí quiero hacer notar que por algo Dios puso un hombre y una mujer para criar a los hijos. Y si eso no se está dando, tenemos que clamar por la misericordia de Dios para hacerlo lo mejor que Dios nos permita hacerlo. ¿Por qué lo digo? Porque a veces uno y otro puede decir, no, yo suplo lo que el otro hace. O debía ser. No es así. Por algo Dios diseñó las cosas de cierta manera. Si eso se está dando, si la realidad de tu vida es que sola o solo tienes que criar a tus hijos, tienes que con todo tu corazón aferrarte a Dios y depender de Él con toda la ayuda que Él te puede dar para que Dios te permita dar todo lo mejor para la crianza de tus hijos. Y eso es importante verlo, porque también tenemos que comprender en todo este modelo social que hay hoy día del rechazo del hombre hacia la mujer y hoy día el rechazo de la mujer hacia el hombre. Está quizás metido en el pensamiento cultural de que podemos hacer las cosas solos. Mas Dios no lo hizo así. Dios quiere, siempre ha querido que los hijos sean criados donde hay un hombre y una mujer, como matrimonio. Pero vuelvo a repetir, si eso no está así, clame a Dios, pida ayuda. No crea que usted va a poder solo. Necesitamos del Señor. Si lo necesitan todos los días un hombre y una mujer en un hogar bien constituido, con mayor razón, hermano, cuando hay uno solo criando a los hijos. Pero aquellos que tienen hoy día la oportunidad de hacerlo juntos, aprovechen la oportunidad que Dios les está dando. Amén. Por eso es tan relevante entender que en este contexto, usted se da cuenta, el texto aquí y la Biblia siempre está hablando de la crianza de los hijos, cuando están las dos partes. Si eso no se está dando, clamemos al Señor. Y usted va a poder tener ayuda, pídala, no espere, pídala, pida ayuda al Señor y a quienes tengan su entorno.
Por eso, esa relación primaria, como decía, la primera relación, el primer punto de la enseñanza, hacía relación a que Cristo tenía que ser el centro de nuestra actividad. Cristo ser el Señor de nuestra vida, el modelo de cambio, el modelo de vida de padres e hijos. Él debe ser el poder para padres e hijos para poder vivir la palabra del Señor. Y en el segundo punto que quiero tratar hoy día, hace relación a que Cristo debe ser el centro de los padres y de los hijos. Por favor, vamos a Colosenses capítulo 3, verso 20. Colosenses 3:20. El segundo punto es la relación de hijos con los padres. ¿Qué dice así? Dice así, miren. Hijos, ¿dónde hay hijos aquí? ¿Hay hijos? Sí. Pero que están viviendo con sus padres. ¿Sí? Ya. Ok. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, dice, todo, porque esto agrada al Señor. Claramente, obedecer en todo tiene la misma mirada que veíamos la semana pasada respecto de esposos y esposas. Obedecemos en todo lo que agrada al Señor, en todo lo que corresponde a la palabra de Dios, lo que no va en contra de los principios divinos. Nunca se refiere a una obediencia ciega y que no evalúa lo que nos están pidiendo. Siempre evaluamos conforme a lo que Dios dice. Pero. Es bueno recalcar que por algo el Señor está diciendo, obedezcan en todo. Porque a veces con esa idea de que tengo que revisar el mandato de si es bíblico o no es bíblico, lo que se esconde muchas veces es una tendencia de rebelión y de no querer someterse. La Biblia, el énfasis de este texto, a veces se nubla con esta idea de que tengo que revisar. El texto no dice revisa, yo lo dije, no lo dice el texto. El texto dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La Biblia, hermano, no nos está autorizando, por supuesto, a hacer cosas contra la voluntad de Dios, pero el énfasis está en la obediencia total, plena, absoluta. Y aquí vienen algunas preguntas que es importante hacerle a los hijos. Es importante hacerlas porque es una lucha la obediencia, ¿no? ¿Cierto, hijos? ¿Les pasa? ¿Sí? Ok. Ahora, ¿por qué es tan difícil obedecer a los padres? Niños, jóvenes que están todavía en casa de padres. ¿Por qué es tan difícil? Fíjense que no pregunté si es difícil o no. No pregunté si es difícil o no. Pregunté por qué es difícil. ¿Por qué esto es difícil? Miren, si yo les preguntara si es difícil o no obedecer, ¿qué me dirían? ¡Sí! Inmediatamente, responderían instantáneamente que es difícil. Es muy difícil. La pregunta, vuelvo a repetir, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué es difícil obedecer a los padres? Miren, no es difícil que de nuestra boca salga inmediatamente una respuesta, sí, es difícil. Y si yo les digo, ¿les es fácil obedecer a los padres? ¿Qué dirían? Inmediatamente me respondieron. Pero si yo les pregunto, ¿por qué es difícil? Hijos. Hijo, ¿le es fácil obedecer a la mamá? No. ¿Saben por qué es difícil obedecer a papá y mamá? Porque la mayoría de las veces esto no tiene que ver con una decisión tuya entre si te vas a someter a Dios o a tu padre. No estás en una lucha si vas a someterte al Señor o vas a someterte a tu padre. Toda la lucha que hay en tu corazón cuando la mamá da una instrucción es entre la voluntad de ella y la tuya. Porque sí o sí, tú quieres hacer tu voluntad. No es una discusión teológica, no es una discusión en base a la palabra, es una decisión interna del corazón de querer hacer tu voluntad. Esa es la real verdad. Eso es lo que hace difícil.
Eso es lo que es complejo en el corazón y Dios quiere tratarnos y mostrarnos que de la misma manera como Cristo obedeció y obedece al Padre, es como el Hijo debe someterse a su Padre en todo. Esto significa, incluso en lo más difícil. Miren, Jesucristo cuando fue a la cruz, o iba a ir a la cruz, no llegó a ese minuto y dijo, Señor, Padre, yo ya te obedecí en todo, estuve toda la vida, te obedecí en todo, desde que soy chico y soy consciente, te obedecí en esto, lo otro, todo lo que tú dijiste, todo. Pero ahora que voy a ir a la cruz, podría ser que no. Hijos, Dios les está mandando a obedecer en todo, incluso lo más difícil de obedecer. En todo. ¿Y esto por qué es importante entenderlo, hijos? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante obedecer a los padres? Aunque nos cuesta verlo, ¿no? Porque obedecer a los padres, y padres, escuchen esto, el que ustedes guíen a la obediencia permanente a los hijos en todo. En todo. ¿Por qué es tan importante? Porque es el entrenamiento primario que Dios puso para que los niños aprendan a obedecer a Dios. ¿Por qué es tan importante, padre, que cuando usted le diga siéntese, el niño se siente? Es porque esa instrucción de obediencia absoluta hacia usted, porque Él quiere hacer su voluntad, lo está entrenando a obedecer a Dios cuando Dios le diga que haga algo. Quiero recordarle, padre, que Dios lo puso como ejemplo para sus hijos. Dios instituyó a los padres como la primera imagen práctica, real, para sus hijos, para que los hijos aprendan lo que es la obediencia. Y esto lo digo con preocupación porque observo padres que no son buenos guías respecto de que los niños aprendan obediencia. Por eso la Biblia dice obediencia en todo, aunque no somos Dios. Claramente no somos Dios, los padres no somos Dios, pero somos el primer instrumento para el entrenamiento de la obediencia a nuestros hijos. Dios está usando nuestras vidas para que nuestros hijos sean entrenados. Esto es muy importante. ¿Has escuchado ese dicho popular? Y es común, incluso en no creyentes, que dicen, si el joven o la niña son obedientes con sus padres, son buenos con sus papás, van a ser buenos dentro de su matrimonio. Es algo cultural. Observan a cómo la niña o el niño se comportan con sus padres y así van a ser después dentro del matrimonio. Eso es parte de la cultura popular. Hasta los no cristianos entienden eso. Hasta los no cristianos. Cuando vemos cómo tratan a sus padres, vamos a ver realmente cómo es su propia relación con Dios también. El cómo ellos tratan a sus padres. Si usted tiene hijos desobedientes, es muy similar a lo que él tiene en su relación con Dios. Por eso es tan importante entender este mandamiento que Dios nos está invitando a que ayudemos a nuestros hijos y ya está haciendo un llamado a los hijos a ser obedientes en todo. Quiero destacar entonces que los niños tienen esta importante misión, hijos, niños, jóvenes, que están en un hogar, que dependen todavía de sus padres, que están... Esto es para niños pequeños, para niños adolescentes, para jóvenes, y no tan jóvenes que a veces están debajo del alero de sus papás todavía, ¿no? Que están en la casa de sus padres. Aquellos le deben respeto irrestricto, aunque tengan más de 18 años. Porque los padres siguen siendo padres mientras están en su casa. Y eso es muy relevante. Y ustedes, hijos, son obedientes. ¿Saben por qué? Por su propio bien. La obediencia es tan relevante porque es por su propio bien, pero saben, también por el bien de sus padres. Porque siempre estas relaciones son recíprocas. Cada vez que el niño se somete al padre y obedece al padre, le está enseñando al padre obediencia, porque el padre tampoco es perfecto. El padre le está enseñando al hijo y el hijo le enseña al padre. Y muchos hijos terminan enseñándole a los padres muchas cosas. Por eso es un privilegio, hijos, obedecer a vuestros padres en todo. Obedecer en todo. Y por último, debo decir
que la obediencia seca no es lo que busca el Señor. No es, lo que Dios quiere es una obediencia bondadosa, una obediencia generosa, una obediencia de un corazón que está realmente agradecido de Dios. Agradecido de Dios. Y los hijos deben cultivar su relación con Dios. Deben comprender y agradecer todo lo que Dios les ha dado. Por eso, hijitos, como dice el apóstol Juan, y como Pablo aquí también hace referencia, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto le agrada a Dios. Si usted, hijo, quiere agradar a Dios, de verdad, obedezca en todo a sus padres. Y esto entonces es esta relación de hijos con los padres. Vamos a ver ahora la relación de padres con hijos. Colosenses 3:21. El sermón va a ser más corto hoy día, pero bien específico. Colosenses 3:21. Padres, ¿qué dice? No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Qué cosas exasperan a nuestros hijos? ¿Han visto esos papás que están así con los hijos? Una de las cosas que podríamos identificar como cosas que exasperan, como cosas que le hacen más difícil, hermanos, padres, si para usted es difícil hacer la voluntad de Dios, para sus hijos también lo es. Y cada vez que usted le pone un peso adicional que exaspera su corazón, le está poniendo una carga que les hace más complejo obedecer a Dios. ¿Se fija? Por eso el Señor está mandando que los padres no exasperen a sus hijos. Esta es la misma idea que en el texto anterior que estudiamos la semana pasada le dice a los hombres. Hombres, no seáis ásperos con vuestras esposas. ¿Por qué les dice no seáis ásperos? Porque cada vez que uno es áspero con ellas le hace más difícil que ellas se puedan sujetar a nosotros como al Señor. Por eso el hombre debe ser amable, cariñoso, tierno, no tratarla con dureza, no con rudez. Y tenemos que aprender eso. Pero también los padres tenemos que aprender a tratar a nuestros hijos para no exasperarlos. Y una de las cosas, y voy a poner algunas para que usted medite en esto, porque no vamos a hablar toda la teología de la crianza hoy día, solamente algunos tips que quiero que guarden en su corazón. Los padres sobreprotectores. Los padres sobreprotectores terminan exasperando a sus hijos, le ponen una carga excesiva. Y quiero graficarlo de esta manera, porque en nuestra cultura está súper valorada la idea de la supermamá. La supermamá es la mamá que se saca la mugre todo el día, que está todo el día con ellos y que en la noche está preocupada. Son de esas mamás que en la noche se levantan para ver si el niño está respirando. Y después que se van para la cama y vieron que estaba todo ok, se acostaron a las 3 de la mañana, se acostaron a las 6 de la mañana, están despiertas de nuevo y están muertas el otro día en la mañana, pero están contentas porque su hijo está vivo. Y que en la cultura nuestra es súper valorado y la mamá se siente tan bien consigo misma, pero está escondiendo una falta de fe en la soberanía y el cuidado de Dios tremenda. Es una inmadurez en esa área tremenda. Pero se cree la supermamá. Pero está escondiendo una falta de fe muy grande en su vida, porque ella cree que puede cuidar todos los aspectos de la vida de sus hijos y no confía en el Señor. Y esto es importante porque aquellos padres que están encima de sus hijos a todo nivel y que los exasperan de esa manera son jovencitos que uno ya conoce cuando están adolescentes que ya no quieren nada con sus padres. Ay, está ya déjame. Y quieren salir arrancando. Los exasperan. Eso les hace difícil someterse. Que ponte esto, que ponte esto, que ponte eso, que es esto, que es esto. Pum, una instrucción tras otra. El niño está procesando la primera y ya tiene 4 o 5 en la fila. Eso exaspera. Y el niño que en buenas a primeras, hijo de Dios, quiere obedecer a sus padres con esa exasperación, ya no quiere. Lo estamos viendo, padres. Cambia la manera para no exasperar a los hijos, no exasperarlos. Esos padres son sobreprotectores, lamentablemente, y si lo reconoce bien en su corazón, son padres que no logran descansar en el Señor. Y no solamente en esas áreas, se les empieza a mostrar en otras áreas. Los padres que quieren mantener a sus hijos bajo control y sobreprotegidos son padres que no solo no descansan en esa área, no descansan en otras tampoco.
porque tienen un problema de fe que trasciende a otras áreas. ¿Lo estamos viendo, amados? Por eso es tan relevante darse cuenta cuánta relación con Dios los papás tenemos que tener para criar a nuestros hijos. ¿Cómo también podemos exasperar a nuestros hijos? Metas utópicas. A veces les ponemos metas familiares que a veces hay, que queremos que nuestros hijos sean, no sé, los Albert Einstein de esta cultura, ¿no? Y les ponemos metas y no les generamos espacio para que ellos se desarrollen con los dones que Dios les ha dado. Y tenemos que tener mucho cuidado porque eso también los exaspera. Cuando tenemos, hermanos, somos demasiado preocupados por los aspectos sociales. Por ejemplo, que salude, que se siente, que se lave las manos. No estoy diciendo que eso está mal, ¿eh? Está muy bien. Pero, hermanos, cada vez que nosotros nos concentramos en que digan por favor, que saluden, etcétera, y que generalmente estamos muy encima de esas cosas y que tienen valor, esas cosas tienen valor, pero, hermanos, esas cosas, todas esas cosas tienen más que ver con apariencias que con santidad. Todas esas cosas tienen que ver más con apariencia que con santidad. Y la meta de Dios en la vida de nuestros hijos es que sean santos, como el Señor es santo, aunque no se laven las manos. ¿Lo estamos viendo? Hay una prioridad bíblica y eso no significa que no les enseñemos a lavarse las manos, que digan hola, que digan chao, que digan por favor, que cierren la puerta, que hagan todas las cosas que tienen que hacer. Pero si el énfasis de nuestro corazón es transformarlos en personas educadas antes que transformarlos en personas santas, hay un desbalance y eso exaspera. Eso también es un error en nuestra forma de educar a nuestros hijos. A veces tenemos metas irreales. Otras veces exasperamos a nuestros hijos porque no tenemos ningún modelo a seguir. No somos claros en lo que queremos como padres. Les decimos un día una cosa, al otro día otra. Un día muy enojados porque dijeron algo y al otro día se la dejamos pasar. No hay un patrón, no hay una forma de hacer las cosas. Los niños no saben qué hacer. Yo me he dado cuenta que a veces hay niños que no saben. La mamá dice una cosa, el papá dice otra. O la mamá dice una cosa, la abuela dice otra. ¿A quién le creo? ¿A quién sigo? Esas cosas, hermanos, también exasperan a nuestros hijos. Otra de las cosas que exasperan a nuestros hijos, padres, las críticas, las duras palabras. Como les decía recién, nuestras palabras de crítica pueden jugar tan en contra, en vez de ayudarlos en el camino de la santidad, los llevamos por un camino de humillación. Y eso no significa que nos vamos a bromear eventualmente con ellos. Pero ojo, nuestras críticas, nuestras palabras a veces son muy duras y tenemos que reconocerlo. Muchas veces tratamos a nuestros hijos de una manera tan dura que simplemente ellos se desalientan a intentar vivir la obediencia que Dios les está mandando. Tenemos que ser misericordiosos y ayudarles en sus necesidades. Tenemos que aprender de Dios, hermanos, en esto, como Él es con nosotros, como Dios es con nosotros. Él es justo, santo, es un Dios airado, es un Dios tremendo, grande, poderoso, mas es un Dios de misericordia, mas es un Dios que nos ayuda, es nuestro ayudador, es alguien que nos tiende una mano, no nos deja pasar todas las cosas, no quiere decir que es nuestro partner que nos deja pasar todos los pecados, pero es alguien que nos ayuda y nos facilita las cosas. Pon por favor la frase que está ahí al final, la siguiente. Ser padre, hermanos, debe llevarnos a mostrar la ley y el evangelio en nuestra esfera familiar. Ser papá es aprender a llevar a nuestros hogares la ley de Dios y la misericordia del evangelio. Eso no es sencillo, hermanos. No es sencillo, porque nosotros en nuestro corazón tendemos a ser legalistas o tendemos a ser liberales. Y ese balance es tan relevante en la vida de los padres. Por eso necesitamos siempre en nuestra propia comunión con Dios, viendo cómo Dios nos exige su ley, pero al mismo tiempo nos da el evangelio. De la misma manera tenemos que tener la sabiduría con nuestros hijos, de mostrarles la ley, pero también mostrarles el evangelio. La misericordia y el perdón cuando hay errores. Ser padre entonces debe llevarnos a mostrar la ley y el evangelio en nuestra esfera familiar. Así les enseñaremos
que son amados no solo cuando tienen un buen desempeño, sino que son amados independientes del desempeño, como el Señor lo hace con nosotros. Porque el Señor nos ama a pesar de que nuestro desempeño a veces no es el correcto, ¿cierto? El Señor es misericordioso. Así también les enseñamos que perseguimos en ellos un desempeño de amor para con Dios y no de apariencia con los otros. Y es cierto, yo puedo confesar aquí que muchas veces en la educación de mis hijos me preocupaba más de lo que los demás iban a pensar de mí por mis hijos, que de cuánto hay de amor en ellos por Dios. Por eso el llamado de la palabra que nos está haciendo este texto, que es tan pequeño, son 2 frases, son 2 ideas principales, nos deja mucho para pensar esta semana como padres. Si usted hoy día como padre o como hijo evalúas tu rol como padre, si tú crees que has exasperado a tus hijos en algún sentido de esto, yo creo que esta semana es un buen tiempo, hermanos, para conversar con ellos, para restablecer relaciones, para mejorar la comunicación, para perdonar, si es necesario perdonar, y para hacer cambios en nuestra conducta con ellos. Pero hijos, ¿dónde están los hijos? Esta semana es una buena semana para que usted tome la palabra del Señor y decida obedecer a Dios. Por allá atrás también hay hijos, ¿cierto? Sí, allá atrás, allá. Esta semana es una buena semana. Allá, mira, que tengo una aquí al frente. Es una buena semana. No se puede arrancar. Flanqueada por los padres en ambos lados. Uno a la izquierda y el otro a la derecha, para que no se mueva. Gloria al Señor. Hijos, es una buena oportunidad para que en esta semana examines tu corazón y puedas obedecer a tus padres en todo. Y date cuenta que la lucha que tienes en tu corazón no es con la voluntad de Dios, es entre tu papá y tú, y es tu voluntad, tú quieres hacer tu voluntad. Tienes el privilegio de enseñarle al mundo, enseñarle a otros niños, enseñarle a tus propios padres lo que es la sujeción, como Cristo la hizo. La sujeción de Cristo trajo tremenda bendición. Aquí estamos por eso. La obediencia de los hijos también puede traer tremenda bendición a su propia vida y a otros. Cuando las niñas aprenden a someterse a sus padres, van a poder aprender mejor cuando estén casadas, a someterse, a sujetarse a sus esposos como el Señor quiere. Y no es, como lo enseñé muy bien, espero la semana pasada y lo haya comprendido, que esto no es un tema de valor de personas. No tiene que ver con cuánto vale el hombre y cuánto vale la mujer, como la sociedad nos quiere hacer entender. El Señor, para Dios, los hombres y las mujeres valemos exactamente lo mismo. Mas Dios instituyó roles. Hijos, ustedes pueden aprender hoy día a sujetarse al Señor. Y padres, ustedes pueden ayudar a sus hijos a ser hijos que amen a Dios con todo su corazón. La meta suya es esa, que amen a Dios, que aborrezcan el pecado, que no quieran el pecado en su vida. Y las disciplinas a veces les hacen entender que el pecado es malo. Por eso no te restes de disciplinar cuando haya que hacerlo. Como dice Proverbio, libra su alma del Seol, del infierno. Amén. ¿Cuánto han recibido hasta aquí? Bien, gloria a Dios. Entonces, para ir cerrando el sermón de esta mañana, quiero recordarles que esto solo es posible cuando Cristo es el modelo, pero también es la fuerza. Si usted, hijo, quiere obedecer esta semana, ore al Señor, busque a Dios, pídale ayuda. Padre, si usted quiere esta semana no exasperar, busque al Señor. Obsérvese, mire su cara, cuando habla, cuando los manda, cuando los reta. Algunos parecen Monra, el inmortal. Espíritus decadentes y empiezan a cambiar sus rostros. Monra, es tremendo, hermano. Gracias a Dios porque Cristo pagó por nuestros pecados, que no tenemos esa cara de Dios sobre nosotros. Si usted no tiene la ira de Dios sobre su vida, si no tiene esa descarga de ira tan potente sobre su vida, es porque alguien pagó por eso. No olvide que ese mismo Dios que pagó por eso, pagó por los pecados de su Hijo. Ese mismo Dios pagó por todos los pecados de su Hijo. No tenemos que descargar nuestra ira sobre ellos. Amén. Vamos a orar. Señor,